bien sabido que el que quiere puede, pero a la vez, qué habitual es instalarse en la posición de víctima para eludir cualquier cambio, fijándonos en todo aquello que no sabemos y que se nos antoja difícil, sin recordar que hoy es fácil lo que ayer se presentaba como casi imposible. Hoy en Café Morenini vamos a desmontar la excusa de la falta de tiempo a la hora de alimentarnos de manera saludable. Así como los problemas de dinero se solucionan con imaginación, los de tiempo se solucionan con organización. Hoy hablamos de cómo organizar la despensa y la cocina viva. Yo soy Ana Moreno y mi compromiso contigo durante los próximos 25 minutos es ayudarte a convertirte en experto de tu propio bienestar. Comenzamos ahora mismo. Bienvenido a Café Morenini. Has leído muchos libros, ido a cursos, tienes ya una buena idea de cómo hay que alimentarse. Sin embargo, ¿no encuentras tiempo? ¿Te gustaría recibir los consejos de un experto en alimentación viva, saludable, para aprender a organizar tu despensa y tu cocina y conseguir así mucho más en menos tiempo y con menos esfuerzo? Bienvenido, Néstor Valmetti, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Tenemos aquí con nosotros un invitado de lujo. Él es técnico en nutrición y dietética. Antes era periodista de Fórmula 1, pero en los años 90 un problema de salud le hizo replantearse su estilo de vida y ahora, después de haber publicado entre 10, 14 libros, ahora regenta el espacio depurativo en Argentina, espaciodepurativo.com.ar, donde él guía a las personas que quieren eliminar los tóxicos de su dieta. Así es. Yo creo que es como todo en la vida, las cosas que nos suceden son siempre positivas y a veces estos problemas de salud son los maestros que vienen para cambiar nuestras vidas, para rectificar nuestros objetivos y para que podamos cumplir un papel de servicio hacia los demás, ayudando a transmitir, a compartir todas estas técnicas que son tan de autogestión casera y sobre todo que devuelven calidad de vida y empoderan a las personas para que recuperen el control de sus vidas. Pues en unos instantes comenzamos. Antes os dejo el mail del programa cafemorenini@gmail.com. Este programa se graba en vídeo. Puedes vernos en www.cafemorenini.com, en YouTube y si no, en audio en iTunes. ¿Quieres aprender a organizar tu despensa saludable? Quédate con nosotros en Café Morenini. Máster en cocina vegetariana 70% cruda. ¿Buscas un curso de nutrición y cocina desde cero, donde no se cocine ni carne ni pescado? ¿Te gustaría aprender teoría nutricional y cocina práctica? Máster en cocina vegetariana 70% cruda es el único curso práctico para flexi-vegetarianos, vegetarianos, veganos y crudiveganos, con formación específica en nutrición vegetariana, que además ofrece las herramientas del coaching para integrar en tu vida todo lo que aprendas. Este curso marcará un antes y un después en tu vida. Máster en cocina vegetariana 70% cruda. Toda la información en escueladeCocinaVegetariana.com. Néstor, tú tienes entre tus libros, tienes uno que a mí me encanta que se llama Alimentación Viva y en él hay una frase que es muy reveladora a la hora de la organización en la cocina viva y dices, el que improvisa pierde. Sí, porque esto no es cuestión de improvisar, es cuestión de tener conceptos claros y yo creo que a veces cuando la gente tiene dudas o es resistente a los cambios es porque no tiene claros los conceptos. Entonces en nuestros talleres tratamos siempre de transmitir ese criterio de la seguridad sobre lo que se actúa, tener en cuenta cuáles son los elementos que ayudan al proceso depurativo, cuáles son los que van en contra, saberlos usar con un criterio claro y sobre todo con técnicas sencillas, simples, que lleven poco tiempo y que nos permitan resolver el tema de la alimentación, que el alimento no sea un escollo en nuestras vidas o un problema o una pérdida de tiempo, simplemente que sea algo como ponerse los zapatos, algo que uno haga con automatismo. ¿Cuál sería el arte de unir estas dos indicaciones que das en tu libro? Por un lado, el decir lo que hay se consume, pero no hay que improvisar, porque el que improvisa pierde. Lo de improvisación tiene que ver con las compras. Cuando uno toma los alimentos, se provee de los alimentos, ahí ya tiene que haber claridad. Una vez que dentro de casa, en nuestra despensa, las cosas están y esas cosas son fisiológicas, son de alimentación viva, después allí empieza la parte creativa y la parte de la flexibilidad mental. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, de llegar a nuestro hogar y no tener más que un aguacate y un pomelo,
y no saber qué hacer, y es 2 de la tarde, uno teóricamente debe almorzar, y qué hace con esos 2 elementos, probamos a batirlos, y de allí salió algo que se reproduce en todos los talleres, y es el menú del espacio depurativo, que es un mousse de aguacate y pomelo, pero normalmente no hay un libro que te dé una receta, porque son cosas que se van creando en función a lo que hay, entonces uno crea e improvisa a partir de tener elementos saludables. ¿Cómo pasas de...? Porque tú hablas de una cosa que a mí me encanta en tu libro, que es llegar a elegir por intuición, porque dices que nuestra biología no lee tablas nutricionales, pero ¿cómo pasas del miedo, de la inseguridad del principio, a soltarte y crear cosas con un aguacate y un pomelo? Yo creo que el miedo es una consecuencia de la ignorancia. O sea, cuando uno no conoce algo, tiene miedo. Cuando está conociendo y cuando está experimentando, tú empiezas unos días a hacer una dieta de jugos verdes, empiezas a purificarte y se aclara la mente, se aclara todo el concepto de percepción de la realidad. Entonces las respuestas son mucho más eficientes porque hay claridad en la percepción y sobre todo claridad en la decisión. Y además es el cuerpo que nos guía, porque en definitiva, cuando nosotros le estamos dando cosas depurativas, cosas vitalizantes, cosas vivas, el cuerpo apetece más de ello, entonces nos va pidiendo que profundicemos ese camino. Y ahí se genera una especie de intuición, de sensibilidad respecto a las cosas que nos favorecen y vemos ya claro qué es lo que nos perjudica. Decía Wayne Dyer, recientemente fallecido, en su, bueno, yo no sé si es su primer libro o por lo menos el primero que le lanza a la fama, Tus zonas erróneas, decía, contra preocupación, acción. Claro. Y no es preocuparse, sino ocuparse de tener claros los conceptos. Nosotros, las personas permanecen en nuestro espacio en un proceso de 10 días y nuestro objetivo es que al cabo de esos 10 días se lleven todas las herramientas. ¿Para qué? Para que haya firmeza en las acciones, para que seamos claros y para que tengamos claro qué hacer, cómo hacerlo. Y a partir de ahí todo esto empieza a ser una especie de piloto automático de lo vivo, de lo fisiológico, de lo depurativo y de lo que nos lleva a recuperar esa calidad de vida perdida. Plato principal. Néstor, ¿qué es lo que diferencia un alimento de calidad con respecto a una sustancia inerte? El poder biológico organizador de esa materia, es decir, nuestras materias que van a nutrir el cuerpo, porque ¿para qué ingerimos alimentos? Para recibir una nutrición, para recibir un beneficio. Entonces, ese alimento, por una cuestión de vibración molecular, tiene que estar en las mejores condiciones para que nos aporte. Si nosotros comemos comida muerta, lo que hacemos es perder nuestra energía para tratar de metabolizar algo que no tiene poder biológico organizador. Y esto se ve muy bien en las fotos Kirlian. Nosotros hemos hecho estudios sobre fotos Kirlian, cámaras Kirlian, donde se ve el campo áurico del alimento y se ve la transformación que hay entre el crudo y el cocido, entre el fresco y el conservado. Y mucha gente las invitamos a tomar un curso de radiestesia de péndulo. Con el péndulo uno detecta rápidamente la vitalidad del alimento, es decir, si es un alimento fresco, si es un alimento que está en sus mejores condiciones, y por eso a la gente también la estimulamos a que dentro de sus potencialidades traten de generar ese poder biológico organizador en un frasco, a través de un germinado, de un brote, en un cultivo de pasto de trigo, es decir, que aún viviendo en un departamento, no teniendo espacio, podemos generar vitalidad con procesos como la fermentación, donde a través de un quinchi, de un chucrú, podemos generar una vida, una flora aerobia, un oxígeno, unas enzimas, y simplemente sin movernos de casa, con la seguridad de que usamos técnicas que van a favor del alimento y no en contra. Néstor, cuando estabas enfermo, ¿tú seguías el paradigma del contar calorías? Es que yo no estaba enfermo y nadie está enfermo. Ese es un mito, que hay una enfermedad. No hay una enfermedad, hay un maltrato de la estructura corporal y una estructura corporal súper inteligente tratando de sobrevivir al maltrato. Entonces uno empieza a entender de que uno no se enferma, sino que está sobreviviendo a las malas administraciones. Entonces cuando yo tenía 100 kilos de peso, tenía problemas de hipotensión, tenía problemas de desmineralización, era por un mal manejo, un mal mantenimiento, el estrés que todos tienen de trabajar 20 horas por día, de comer cualquier cosa, y todo eso se paga. Entonces llegó un punto en que había que pagarlo y me tomé mi tiempo, hice mis ayunos, probé todas las cuestiones que después uno fue decantando y dejó un abanico de herramientas que son las que compartimos con la gente en los talleres, en los libros y en el espacio depurativo para que la persona resetee su estructura corporal, porque nuestra estructura es como un ordenador que si está mal administrado se va a tildar.
Y nuestros cuerpos cuando se tildan les decimos que están enfermos, y no están enfermos, están tildados. Entonces con el botón reset hacemos una puesta en funciones nuevas y el ordenador funciona como el primer día a la perfección. Es muy bonito. Mira, a mí me pasa mucho en mis talleres que muchas personas relacionan estar delgado con estar saludable, que es una consecuencia, pero, ¿cómo te diría? Como que de alguna manera piensan que la alimentación viva, en la que introducimos muchos alimentos con grasas saludables, pero que tienen muchas calorías, les da mucho miedo, ¿no? Están como instalados en el paradigma, para mí ya antiguo, de las calorías y no han pasado al paradigma, pues, de lo que estamos hablando, ¿no? De alimentos de calidad. Es que justamente nosotros no somos hornos quemadores de calorías. Aparte, las calorías es un valor absurdo y que no tiene sentido porque depende de la flora intestinal que va a metabolizar. Por ejemplo, hay gente que tiene flora para quemar la hemicelulosa. Entonces la hemicelulosa pasa a tener un valor calórico y para otras personas directamente pasa de largo porque no tienen los bichitos, las pequeñas biotas que van a poder transformar ciertos alimentos. Entonces la digestión y la metabolización dependen del orden interno y no dependen del alimento. Exacto, ingestión no es igual a absorción, que es una cosa que yo siempre repito. Dentro de la organización de la despensa, tú hablas de grupos de alimentos. Claro, porque hay que tener claro esto, el 90% tienen que ser frutas, hortalizas y semillas. Entonces ahí tenemos la parte principal. Y después tenemos grupos complementarios. Van a ser las algas marinas, las especias, el aceite de oliva, el agua de mar, pero son complementos porque son minúsculos en cuanto a la cantidad que se utilizan. Son importantes porque aportan cuestiones como los oligoelementos, pero lo básico, todos nuestros nutrientes básicos tienen que estar en esos macrogrupos que serían las frutas, las hortalizas y las semillas. ¿Y qué haríamos con ellos, por ejemplo, para, pues, cómo los podríamos almacenar? Porque claro, hay gente que dice, sí, claro, pero es que yo no puedo hacer la compra a diario porque estoy muy ocupado, ¿no? Bueno, yo digo, con los vegetales tenemos que ser lo más... ahí es donde se nos va el tiempo en cuanto a tratar de buscar las mejores fuentes. En este momento en las grandes ciudades, bueno, pasa también en Argentina, se abren muchos espacios de ferias orgánicas, ferias de pequeños productores, que en realidad están demostrando que hay una necesidad de volver a un tejido social diferente, donde productor y consumidor se vean la cara. Eso en el supermercado no existe porque hay una especie de anonimato. Uh-huh. Y eso genera una cadena de transferencia, genera mucho tiempo de estoqueo, genera una pérdida de vitalidad, da un beneficio que es el encontrar todo el año las mismas cosas, pero eso no es bueno para la salud ni es bueno para el sistema celular. Entonces por ahí tenemos que perder un poquito de nuestro tiempo tratando de hacer compras de vegetales y sobre todo de las hojas verdes lo más frescas posibles y las del día posibles, sabiendo dónde están esas provisiones de reposición cotidiana. Con las semillas no hay problema porque como son elementos que tienen buena conservación, luego de lo que nosotros hacemos es el proceso de activación, que es lo que despierta la vida de las semillas, pero eso es algo que se hace en casa y en el momento de usar y ya no tiene... ¿En qué consiste? Básicamente nosotros la técnica que utilizamos es que las personas al irse a dormir, para que sea una cosa que se organice ya con automatismo, al irse a dormir uno pone en remojo aquellas semillas que va a usar al día siguiente. Entonces en un cuenco con agua ponemos nuestras almendras, nuestros girasoles, nuestros sésamos, todo lo que vamos a usar al día siguiente. Y a la mañana cuando nos levantamos simplemente botamos el agua para tener ya semillas que tienen 4 o 5 mil angstrom de vibración y que ya están en un estado de predigestión, facilita la absorción, la asimilación y nos permite generar otro tipo de texturas, porque una semilla que ya pasó por el proceso de 12 horas de activación se pone más gustosa, más dulzona, porque ya se empiezan a desdoblar los azúcares, empieza a haber una cadena enzimática plena y se hacen mucho más fáciles de asimilar. Y también hablas de los fermentados que has mencionado antes como una manera de almacenar alimentos vivos. Claro, porque en realidad cuando en el concepto de alimentación viva nosotros decimos hay que olvidarse de lo que hacíamos en la alimentación convencional, que era frizar. Entonces se hacían 5 tartas, se frizaban 4 y después desfrizábamos. Y eso es un proceso de manejar alimento muerto. En definitiva, acá manejamos cosas vivas. Entonces no conviene generar o producir 1 litro o 2 litros de leche de almendras si vamos a consumir un vaso. Nos hacemos un vaso y a la tarde nos hacemos un vaso de otra semilla. Pero con los fermentos tenemos esa ventaja de poder tener en la nevera, en un frasco de vidrio, algo que está vivo.
porque los fermentos mantienen la vida, y eso lo vemos en la cámara Kirlian, lo vemos con el péndulo, que pasan los días y el fermento sigue activo y sigue con campo vibracional, porque no pierde esas características, porque en realidad es una dinámica viva de lactobacilos y de elementos que son lo que después vamos a llamar pre y probióticos, que nutren nuestra flora intestinal. Entonces ahí podemos aprovechar a procesar esas hortalizas que tal vez comiendo crudas nos caen un poco fuertes. Por ejemplo, brócoli, coliflor, nabo, rabanito, todo eso picadito y fermentado a través de un kimchi, hacen que siempre podamos ir a la nevera y tomar de un bote de vidrio algo vivo que realza el sabor de una ensalada, que realza el sabor de una sopa o de cualquier preparación que en pocos minutos nos permite tener un almuerzo o una cena. Y aparte de kimchi y chucrut, que también has mencionado, ¿qué otros fermentados? Bueno, nos trabajamos con el kéfir, que es fermento en agua para como bebida, el agua enzimática, y luego los quesos de semilla, que es una posibilidad gustosa de poder disfrutar de las semillas con la textura, el sabor de aquel queso de vaca que ya no consumimos porque nos dimos cuenta que los lácteos de origen animal son dañinos para la salud. Néstor, ¿y cómo organizaríamos los procesos de fermentación? Bueno, eso es muy interesante porque el proceso de fermentación, generalmente el kimchi se fermenta en una semana. Entonces yo digo, cuando a veces tenemos un tiempo en fin de semana, sábado, domingo, que estamos en casa, ahí preparamos el kimchi que va a estar listo recién el otro fin de semana. Pero en la semana ya tenemos el de la semana anterior. O sea, es una cuestión de programación. Entonces yo sé que todos los sábados o domingos, según cuál sea mi día de más tiempo, ahí me dedico a picar, a enjuagar las verduras con agua de sal y ya las pongo a fermentar y las dejo ahí. Porque ese proceso se hace solo. Yo no tengo que estar detrás del frasco esperando la fermentación. Simplemente todos los sábados sé que preparo algo. Y lo lindo es que todos los sábados puedo preparar colores diferentes. Por ejemplo, cuando hay brócoli, hago un kimchi con mucho brócoli. Hay épocas en que hay remolacha. Bueno, con remolachas me hago un kimchi rojo, puedo jugar con los colores y puedo jugar con los condimentos. Entonces, a diferencia del chucrú, que es siempre repollo y sal, con el kimchi tenemos diversidad de sabores, diversidad de colores, diversidad de estructuras crujientes. Entonces podemos tener una riqueza de acompañamiento a nuestras ensaladas, a nuestros batidos. Kimchi coreano, riquísimo. Claro. ¿Qué le pones? ¿Le pones ajo, miso? Todo lo que hay de condimentos guindillas. lo ponemos porque en definitiva nosotros usamos mucho a las especias, a los condimentos como elemento de desparasitación. Como estamos en un proceso de recuperar un orden del bioma, tenemos que trabajar mucho sobre los bichitos internos, porque están los bichitos buenos y los bichitos que no son tan buenos. Entonces, para poner bajo control a esas parasitosis que hemos cultivado en décadas de inconsciencia, es bueno que usamos muchas especies que nos dan placer gustativo, pero además nos ayudan por su poder vibracional a bajar la población de parásitos dentro del cuerpo. Y ya una pregunta que es un poco ambiciosa, pero yo que te tengo aquí, estoy encantada, te la quiero hacer. ¿Cómo organizar las comidas? Básicamente yo creo que hay que responder un poco al instinto, no estamos todos los días iguales, a nosotros nos pasa que hacemos comidas comunitarias en el espacio, no es lo mismo cuando está la luna nueva que cuando está la luna llena, no es lo mismo cuando hace frío que cuando hace calor, el cuerpo va día a día teniendo como equilibrios diferentes y hay que tratar de sintonizarse, ser un poco más sensible y no la rigidez de comer a tal hora o cada tantas horas o cada tantas porciones. Nosotros vemos, por ejemplo, llegan al espacio depurativo los voluntarios, gente que va a hacer un proceso de aprendizaje. Y los primeros días se llenan los platos, se atiborran, porque parece que son comidas que nos van a dejar con hambre. Y al tercer o cuarto día dicen, ya no queremos comer más así, y empiezan a hacer cosas mucho más simples. Empiezan a evitar tanta mezcla. Cuando se hacen los batidos, por ejemplo, hay gente que en una batidora ponen 54 ingredientes y generan una bomba atómica que en definitiva no es bueno para la salud. Hay que empezar a ser mucho más, estar mucho más calmos, ver que no necesitamos tanto, el cuerpo no necesita tanta cantidad de cosas, sí necesita buena calidad vibracional, buena calidad energética, para que con pocos logremos la satisfacción, logremos la plenitud y en realidad logremos un aumento de la energía, porque el alimento nos tiene que energizar. Yo, por ejemplo, cuando comía mal, luego de un almuerzo tenía que descansar una siesta. Uh-huh. Y ahora, en la alimentación viva, no hay necesidad de siesta, porque uno se levanta y sigue la actividad, porque la energía funciona. ¿Cómo has conseguido pasar, Néstor, de la mente al corazón, es decir, a guiarte por la intuición y no por tablas? Bueno, porque es un momento, estamos entrando, el planeta está vibrando diferente, está pasando a cuarta y quinta dimensión. Cuarta dimensión es la dimensión
del chakra cardíaco, es la dimensión del corazón. Es un momento planetario donde a la cabeza hay que bajarle, como se dice habitualmente, hay que bajar un cambio y empezar a desarrollar la empatía con una estructura que es inteligente. Harvard y Oxford han hecho estudios recientemente, han medido ese campo cardíaco. El corazón es un cerebro que funciona por sí mismo. En el corazón 2/3 de las células no son musculares, sino que son neuronales. Entonces tenemos más neuronas que músculo cardíaco, y eso hace que en realidad tengamos una inteligencia que funciona independiente del cerebro conocido, y que es lo que nos genera la empatía. Empezamos a entender que hay una conexión, que hay un campo de 5 metros a la redonda que interactúa con otros corazones, y es ahí donde tenemos que lograr esa sintonía que nos evoluciona, que nos abre la mente, que nos quita los miedos, que nos da seguridad, que nos da esa capacidad de estar anclados en el planeta y anclados con nuestras relaciones, pero de una forma armoniosa. Pero dime un tip para una persona que está escuchándote y está diciendo, sí, eso quiero yo, pero ¿cómo se hace? Y se hace como todo viaje siempre se empieza por el primer paso. El primer paso de perder los miedos, de ganar confianza, de experimentar. Entonces, jugo verde, por ejemplo. ¿Qué más fácil que tomar un mazo de achicoria o de rúcula, ponerlo en una batidora con un poco de agua, filtrarlo y tomar eso durante 1 o 2 días? Una cura depurativa. Ya me clarifica la mente, me clarifica el espíritu, y sobre todo me da tranquilidad porque me siento satisfecho, me siento con energía de una forma completamente diferente. Parecía que con eso iba a pasar hambre, y no, veo que estoy sacio, que estoy energético, y empiezo esa es, como decimos habitualmente, la zanahoria que hace que el burro camine. El burro no quiere caminar, pero si ve la zanahoria, se estimula. ¿Y qué es la zanahoria? Los progresos. Empiezo a ver cómo mejora mi cuerpo, cómo mejora mi vista, cómo mejora mi piel, cómo mejora mi energía, y entonces quiero ir por más. Y quiero ir por más, y cada vez me comprometo a ir a por todas. Y está bueno que eso lo sintamos internamente y que no sea una cuestión teórica, sino que sea una sensación. El postre. Néstor, ¿la cocina sana aísla? No, al contrario, integra. Este es uno de los grandes miedos que hay en las personas, ¿no? La vida social, las relaciones. Yo creo que esto es de integración, porque tiene una capacidad superadora. Esto no es para crear grupos, tribus o bandos o enemigos. Al contrario, porque el objetivo de una alimentación viva es hacernos más flexibles mentalmente. Es poder estar, como se dice a veces, estar en el mundo sin ser del mundo. Uno puede estar en el caos sin ser afectado por el caos. Puede estar en una vida de relación intensa y no estar sobrepasado por el estrés. Entonces esto nos hace mucho más flexibles. Por ejemplo, la gente tiene ese gran miedo. ¿Qué hago cuando me invitan a una fiesta, a un casamiento, a un cumpleaños? Y yo les doy un tip muy sencillo. Si a las 9 de la noche nos esperan para una fiesta, bueno, ¿por qué 5 minutos antes no me hago un buen batido sustancioso y voy a la fiesta a compartir afectos y a probar y a compartir tal vez una copa, algo, pero ya voy con el estómago lleno, con una saciedad que hace que se disfrute de alguna cuestión que no sea fisiológica, y al otro día ya sé que me pongo en frutas, hago una jornada frutal y rectifico el ambiente bacteriano de la flora. Entonces tengo una capacidad de poder convivir con la excepción, con la vida social, sin ser afectado por ella. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Se te ha pasado súper rápido, ¿verdad, Néstor? Súper. Qué afortunada me siento de contar con un invitado de tantísima calidad que ha hablado tanto y tan bien. Muchas gracias, Néstor. No, gracias, y la verdad te felicito porque estás haciendo algo que es abrir conciencia, es establecer un nuevo nivel de vibración, y esto va a ayudar a que hagamos un mundo mejor, porque a veces la gente dice, bueno, yo espero que el mundo cambie. Tiene que cambiar uno. ¿Y cómo cambia uno? A través de estos estímulos, que pueden ser estos programas, que pueden ser un libro, un taller, y en definitiva son semillas que se van sembrando y hacen a ese mundo mejor que todos queremos. Pues para agradecerte tu paso por Café Morenini, Néstor, te regalo mi último libro, Liquidariano, que seguro que te encanta, porque habla precisamente de los batidos, de los fermentados, de los probióticos. Qué bueno. Estamos en la misma línea, y para mí de verdad que me ha honrado muchísimo tu presencia en nuestro programa. Ha sido un placer, y la verdad que es muy lindo compartir. Venimos de compartir en talleres en San Sebastián, en Barcelona,
En realidad hay mucha apetencia por todo esto, hay mucha necesidad de todo esto para sanarnos, para estar mejor, para generar esa buena calidad de vida que hace que la sociedad sea mejor. Muchas gracias al equipo de lujo que me acompaña, Gabriela Hernández, Diana Portillo, Ever Fernández, Armando Mateo, por supuesto Néstor Palmetti. Recuerda que tienes que ponerte manos a la obra hoy mismo, porque el que quiere, puede. Hasta la próxima, un placer estar contigo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a mi canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos a través de redes sociales. Y 3. Visita mi web www.escueladecocinavegetariana.com y apúntate a mi lista de correo para recibir en tu mail todos los nuevos regalos que voy enviando. Difícil, sin recordar que hoy es fácil lo que ayer se presentaba como casi imposible. Hoy en Café Morenini vamos a desmontar la excusa de la falta de tiempo a la hora de alimentarnos de manera saludable. Así como los problemas de dinero se solucionan con imaginación, los de tiempo se solucionan con organización. Hoy hablamos de cómo organizar la despensa y la cocina viva. Yo soy Ana Moreno y mi compromiso contigo durante los próximos 25 minutos es ayudarte a convertirte en experto de tu propio bienestar. Comenzamos ahora mismo. Bienvenido a Café Morenini. Has leído muchos libros, ido a cursos, tienes ya una buena idea de cómo hay que alimentarse. Sin embargo, ¿no encuentras tiempo? ¿Te gustaría recibir los consejos de un experto en alimentación viva, saludable, para aprender a organizar tu despensa y tu cocina y conseguir así mucho más en menos tiempo y con menos esfuerzo? Bienvenido, Néstor Palmetti, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Tenemos aquí con nosotros un invitado de lujo. Él es técnico en nutrición y dietética. Antes era periodista de Fórmula 1, pero en los años... Es bien sabido que el que quiere, puede, pero a la vez, qué habitual es instalarse en la posición de víctima para eludir cualquier cambio, fijándonos en todo aquello que no sabemos y que se nos antoja. 90, un problema de salud le hizo replantearse su estilo de vida y ahora, después de haber publicado entre 10, 14 libros, ahora regenta el espacio depurativo en Argentina, espaciodepurativo.com.ar, donde él guía a las personas que quieren eliminar los tóxicos de su dieta. Así es. Yo creo que es como todo en la vida, las cosas que nos suceden son siempre positivas y a veces estos problemas de salud son los maestros que vienen para cambiar nuestras vidas, para rectificar nuestros objetivos y para que podamos cumplir un papel de servicio hacia los demás, ayudando a transmitir, a compartir todas estas técnicas que son tan de autogestión casera y sobre todo que devuelven calidad de vida y empoderan a las personas para que recuperen el control de sus vidas. Pues en unos instantes comenzamos. Antes os dejo el mail del programa cafemorenini@gmail.com. Este programa se graba en vídeo. Puedes vernos en www.cafemorenini.com.